Hola, soy Laura, de Translate to Travel, y hoy quería contarte un poco sobre el trabajo de los traductores, y específicamente de los traductores públicos. Seguramente conocerás a otros profesionales más que a nosotros, a médicos, ingenieros, arquitectos, abogados. Seguramente habrás tenido interacción con ellos más que con los traductores durante tu vida. ¿O eso crees? Porque los traductores estamos todo el tiempo en tu vida. Sin nosotros, no podrías haber leído muchos de los libros que leíste, ni haber visto las películas, ni las series que ves. Siempre hay un traductor atrás de todo eso. En general, en tu vida tal vez no tengas que recurrir a nosotros en muchas oportunidades. Pero si tenés que hacer un trámite, seguramente sí. Un trámite judicial, un trámite ante el registro civil, ante inmigraciones, una embajada, un consulado, inscribir una empresa extranjera acá en Argentina, inscribir una patente, registrar una patente o una marca. Para todo ese tipo de trámites vas a necesitar documentación traducida por el traductor público. ¿Y eso por qué? Porque hay una ley, la 20.305, que es la que regula el ejercicio de la profesión del traductor público. Ahora te voy a contar un poco qué dice esa ley. Esta es la ley 20.305, que fue promulgada en Buenos Aires el 25 de abril de 1973. Esta ley es la que regula el ejercicio de la profesión de traductor público en la capital federal. Luego, cada jurisdicción, cada provincia, tiene su propia ley con respecto a la traducción pública. Esta ley considera ejercicio de la profesión de traductor público a la que se realiza en forma individual sin relación de dependencia. Y el artículo 3 dice que el traductor público está autorizado para actuar también como intérprete. El artículo 4 dice los requisitos para ser traductor público, ¿sí? Ser argentino, nativo o naturalizado, mayor de edad, poseer título universitario, no haber sido condenado a pena de inhabilitación profesional, inscribirse en la matrícula profesional y declarar el domicilio real y constituir domicilio legal en capital federal. Recuerdo lo que acabo de decir, esto es para la ciudad de Buenos Aires, cada provincia tiene su propia ley. Luego, en el artículo 5, se establece que es función del traductor público traducir documentos del idioma extranjero al nacional y viceversa, en los casos en que las leyes así lo establezcan o a petición de parte interesada. Y el artículo 6 dice: todo documento que se presente en idioma extranjero ante reparticiones, entidades u organismos públicos, judiciales o administrativos del Estado Nacional, de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Argentina e Islas del Atlántico Sur. Recordemos que esta ley es de 1973, por eso dice Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, porque la capital federal no era la ciudad autónoma en ese momento, y tampoco Tierra del Fuego era una provincia como es ahora en 2021. ¿Sí? Entonces, todo documento que se presente en idioma extranjero ante reparticiones, entidades o organismos públicos, judiciales o administrativos, debe ser acompañado de la respectiva traducción al idioma nacional, suscripta por el traductor público matriculado en la jurisdicción donde se presente el documento. La ley sigue. El traductor público es el único profesional que, mediante su firma y sello, da garantía de seguridad jurídica en la traducción que realiza. El traductor público es como un escribano, da fe de lo que traduce. Es un profesional fedatario. Se hace responsable de su traducción ética y legalmente. El traductor público está matriculado en un colegio de traductores y debe observar el código de ética del colegio de traductores. En ese código de ética, por ejemplo, se menciona el deber de confidencialidad que tiene con su cliente. Al igual que un abogado o un médico, tenemos que cumplir con ese deber y no podemos divulgar tus datos
ni lo que dicen tus documentos a ninguna persona. Incurriríamos en una falta y seríamos sancionados por eso. Además, el traductor público tiene que cumplir con ciertas formalidades en su traducción. No puede estar hecha así nomás. Es por eso que la traducción pública no puede hacerla cualquiera. No puede hacerla una persona que sabe inglés porque estuvo un año haciendo un working holiday en Irlanda y habla muy bien inglés. Sí, perfecto. Puede ser que hable muy bien inglés. Pero no es un profesional formado que estudió para ser traductor y que es un traductor profesional. Además, no es fedatario. Para ser traductor, ¿qué se necesita? En primer lugar, para ingresar en la carrera universitaria del traductorado público, hay que rendir un examen de inglés muy exigente. De inglés en el caso mío. Estoy hablando de mi caso, que soy traductora pública de inglés. Por supuesto, del idioma del que sea el traductor. Ese examen es eliminatorio. Si no lo das bien, no entras. Tenés que esperar a la próxima llamada e intentarlo de nuevo. Quiere decir que vos ya tenés que tener un bagaje de conocimientos. Ya tenés que saber, en mi caso, inglés, con un muy buen nivel para poder ingresar. Y una vez en la universidad vas a tener 4 años de estudio, por lo menos, con diferentes materias. Para empezar, español, que es nuestro idioma nacional en Argentina. Además, inglés, uso del inglés, gramática, dicción, fonética. Por otra parte, otras materias que hacen en la formación profesional. Por ejemplo, ética. Por ejemplo, el régimen legal del traductor público. Y por otra parte, como somos traductores públicos y nuestras traducciones surten efecto legal, es decir, que pueden utilizarse en organismos oficiales, tenemos que tener una base jurídica muy sólida. Es por eso que estudiamos derecho. Estudiamos derecho civil y comercial, sociedades, contratos, derecho penal, derecho procesal, derecho internacional. Todo eso en castellano y en inglés, comparando los sistemas jurídicos de Argentina con los del Reino Unido y Estados Unidos. Bueno, a grandes rasgos te comenté cómo es el programa de estudios del traductorado público. Y me estaba olvidando de algo muy importante. Tenemos también algunas materias de interpretación, técnicas y práctica de interpretación. ¿Por qué? Porque el traductor público también está habilitado para actuar como intérprete. ¿Cuál es la diferencia entre traductor e intérprete? El traductor traduce textos escritos, ¿sí? De papel a papel o ahora de un texto digital a otro, pero siempre escrito. En cambio, el intérprete se dedica a la traducción oral. Quiere decir que puede interpretar en migraciones o en un tribunal o en un consultorio médico o en una cárcel o en una conferencia, por supuesto, en el registro civil, si hay dos personas que se casan y son de diferente idioma, una habla español, la otra no, tiene que intervenir un traductor público y luego firma, sella, y eso dará la garantía jurídica al acto que se llevó a cabo. Además de la formación universitaria, que es más bien basada en lo jurídico, cada traductor, dependiendo de su gusto, de su experiencia, va eligiendo un camino de especialización, así como los abogados y los médicos también se especializan en una rama, en un campo de estudio. Los traductores muchas veces se especializan en alguna de las miles de ramas de estudio que puede haber. Por ejemplo, hay traductores que se dedican a la traducción médica, otros a la traducción de finanzas,
no sé, pesca, petróleo y gas, maquinaria agrícola, pedagogía, sociología, lo que se les pueda ocurrir. Porque ahora, volvamos al traductorado. Una vez que terminamos el traductorado, recibimos nuestro diploma y vamos al colegio de traductores. Ahí es donde nos matriculamos. Juramos, ¿sí? Hay un acto de jura por el cual nos comprometemos a desarrollar nuestra profesión de acuerdo con un código de ética. Y una vez que tenemos el sello, que tenemos la matrícula del colegio de traductores, con ese sello vamos a poder dar a tus textos la seguridad jurídica que ellos requieren. Más que nada te hablé de traductores públicos, pero ¿existen otro tipo de traductores? Sí, claro, los traductores literarios, los técnicos científicos, los traductores audiovisuales. Sea cual sea tu necesidad, sea una obra literaria, para lo cual es mejor que llames a un traductor literario, o traducir una serie o una película, para lo cual será mejor que llames a un traductor audiovisual, o para traducir un documento que requiera ser presentado ante una entidad oficial, para lo cual vas a necesitar llamar a un traductor público. Siempre te recomiendo recurrir a un profesional, aunque sea para traducir tu sitio web y que no sea necesaria la firma de un traductor en ese caso. Siempre un traductor profesional va a avalar que tu traducción sea correcta, que esté orientado al público al que vos querés llegar, que esté orientado al objetivo que vos tenés. En mi caso, por mi experiencia, porque trabajé en embajadas y porque toda la vida me dediqué a los trámites, yo me dedico más a las traducciones para trámites, documentación como partidas de nacimiento, matrimonio, defunción, certificados de reincidencia de la policía, certificados de pensiones, certificados de trabajo, diplomas, programas de materias, analíticos, sentencias de adopción, de divorcio, de división de bienes, contratos de locación, escrituras, bueno, un montón de documentos. También de traducción turística y traducción de medio ambiente. Me formé en esa disciplina. Así que quedo a tu disposición para cualquier traducción de inglés a castellano o de castellano a inglés que puedas necesitar. Agradezco tu atención y espero que el video te haya servido para conocer un poco más sobre nuestro trabajo. Gracias.